Vamos a estar con Pablo Peinado, comisario de la exposición Diferentes del pasaje Begoña al Orgullo. Que se acaba de inaugurar la semana pasada, se va a poder visitar hasta el próximo 8 de diciembre. Ya se encuentra aquí con nosotros Pablo Peinado. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿cómo está yendo todo? Porque tiene mucho éxito este tipo de exposiciones en el Espacio Santa Clara, ¿no? Sí, bueno, el Espacio Santa Clara es una sala de exposiciones maravillosa. Son dos plantas, se llaman dormitorio bajo y dormitorio alto. Era donde dormían las monjas en el antiguo convento, y son dos salas espectaculares que hemos llenado de obras, porque hay unas 1500 obras, porque nuestra exposición no es una exposición convencional, es como una gran instalación que ocupa las dos plantas de Santa Clara. El pasaje Begoña de Torremolinos, ¿qué es exactamente para todas las personas que no conozcan su historia? Pues es un espacio que creo que, no sé si fue la Junta de Andalucía, reconoció como espacio de la memoria histórica, porque en el año 71 un gobernador civil que era del Opus lo cerró, llevaba 10 años abierto, era como una especie como de nogalera de los años 60, en el que había muchos locales de todo tipo, no eran a lo mejor exactamente gays, algunos sí, pero sobre todo eran locales donde españoles, extranjeros se encontraban, había una cierta liberalidad, el régimen abrió un poco la mano en ese lugar, en Torremolinos, para ensayar un poco cómo podía ser aquello, ¿no? Pero no, a ese gobernador civil no le gustó, lo cerró. Entonces ahora se ha reconocido como un espacio de la memoria histórica, porque durante el tiempo que estuvo pues fue un intento de empezar a abrir España y salir de la dictadura en la que llevaba ya varias décadas. Justamente eso, nos tenemos que remontar a 1971 desde su clausura, ya son varias décadas. Durante estas décadas, ¿cómo ha cambiado, cómo ha variado el derecho y bueno, cómo está el colectivo LGTB en la sociedad? Yo creo que ha cambiado, es como de la noche al día, ¿no? Hasta los años 70 te podían encarcelar, había campos de concentración donde internaban a las personas homosexuales, ¿no? Y todo ha cambiado muchísimo. Hay leyes que protegen a este colectivo, al igual que leyes que protegen los derechos de las mujeres o los derechos de cualquier otro colectivo. Pero en general es que el país ha cambiado muchísimo en los últimos 30, 40, 50 años, que es lo que recoge esta exposición, ¿no? Entonces en nuestro colectivo la situación ha cambiado totalmente. Dio un salto cualitativo muy importante en 2005 con la legalización del matrimonio igualitario que hizo Zapatero, ¿no? Entonces ese fue un momento de inflexión, ¿no? Pero en general España es un país que tiene un nivel de libertades de primer nivel en comparación con otros países del mundo, diría yo. Una pregunta, porque muchas veces la gente se lía y se va ampliando la nomenclatura, es LGTBIQ+, ¿no? Sí, exactamente. sí, sí, LGTBIQ+, sí, para que no... De todas maneras, que en cada país, en otros países las siglas son distintas, bueno, tampoco eso es como un poco farragoso, pero en realidad no tiene tanta importancia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la exposición, en lugar de utilizar esas siglas, hemos utilizado queer, que es una palabra, un término un poco más abierto, en el que entra todo lo que no es normativo, todo lo que no es como... Queer viene de torcido, de... Ahí estamos viendo precisamente, ¿no? La cultura queer. Sí. Cuando hablamos de la cultura queer, obra. ¿a qué tipo de cultura nos estamos refiriendo? ¿Qué engloba? Pues por ejemplo, mira, hay un caso, en esta imagen que hemos visto antes, hay una imagen, casi todos los que aparecen en esa imagen son gays, lesbianas, públicamente reconocidos, o bisexuales, como es el caso, por ejemplo, de Paco León, que yo siempre digo que tuvo las narices de decirle a Bertino Osborne en su programa que era bisexual, porque habló de que tuvo novio, ahora en ese momento estaba con una novia. Entonces, por ejemplo, en ese mural que hemos visto, que es de Jorge Artajo, aparece una persona y alguien me ha dicho, ¿pero por qué está ahí Israel Galván si no es gay? Digo, pues porque él es queer, es un bailarín de flamenco muy importante, muy reconocido, y baila saltándose las reglas de género. Se pone una bata de cola, baila con ella, otras veces no, pero digamos que no se atiene a las normas establecidas. Para mí eso es una persona queer, bueno, para mí, y el concepto, digamos, que es ese. Entonces, en ese mural, por ejemplo, en el que hay muchas personas que son abiertamente gays, está también él, aunque no lo sea, porque él transgrede los géneros a la hora de
realizar su trabajo como bailarín, por ejemplo. Incluso veamos, por ejemplo, en el apartado musical a Rocío Jurado, a Rafael, también hemos visto por ahí a otros actores, que al fin y al cabo es lo que se dice como gay friendly o iconos incluso relacionados con el movimiento, ¿no? Sí, hay distintos motivos, hay artistas que están porque son iconos, otros porque son gays y lesbianas. Claro, si pones a Donna Summer, pues yo no sé si Donna Summer era lesbiana o no, pero está ahí porque es un icono de la música gay, ¿no? Como otros artistas, quizás como en el caso de Rafael, no lo sé, no sé si Rafael, no sé, de su vida privada no sé, pero bueno, es un icono. Y luego tiene esa canción, ¿no? En la que habla de su vida privada y, ¿no? Esa letra que tiene tan especial. Está Maritrini, que sí que era lesbiana, por ejemplo. Pero bueno, muchos artistas, claro, de los años 60, 70, 80 incluso, no salían del armario porque era peligroso, era para sus carreras, para su familia, era una cosa muy complicada. Está muy perseguido. Claro, lo que no tiene sentido a lo mejor es estar en el armario hoy en día, ¿no? Que hoy en día no, sí que no tiene sentido, ¿no? Entonces me parece que la situación ha cambiado mucho y que no es lo mismo estar en el armario en los años 70 que estar ahora. Yo creo que ahora en general no tiene sentido, mientras que entonces sí, porque es una cuestión de supervivencia profesional y vital casi, ¿no? Estamos dando muchísimos nombres, vemos que es una exposición donde tiene cabida pues eso, literatura, danza, música, el arte en todos sus ámbitos, ¿no? Podemos contemplar en la exposición. Sí, sí, es un recorrido, un viaje a través de una macro instalación por 7 áreas del mundo de la cultura. Hay moda, que tenemos un vestido de Yves Saint Laurent, de Petro Valverde, moda flamenca con un vestido, una bata de cola de Salao, que es un diseñador de batas de cola muy importante aquí en Sevilla. Está cine, en el que están casi todas las imágenes de las películas de Almodóvar, están en la sección de cine. En literatura, ahí nos centramos en varios escritores, uno de ellos Mendicuti, por ejemplo, que es gaditano, o Gloria Fuertes. En teatro tenemos carteles de algunas de las obras de temática LGTB más importantes que se han representado en España, pero son pinceladas porque realmente cada una de estas áreas daría para hacer una exposición, porque todo este material forma parte de nuestro archivo. Nosotros tenemos una asociación, se llama Asociación Cultural Visible, que reúne 2.000 obras de arte y unos 50.000 documentos. Entre esos documentos hay discos, carteles, folletos, DVDs, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, esta exposición se nutre de todo ese material para hacer esta exposición, y también fue con el que hicimos la exposición del año pasado, que fue una conmemoración del matrimonio igualitario. ¿Hay alguna pieza así que llame especialmente la atención? Porque claro, estos son toda la mayoría de las cosas que estamos viendo, pues son estereotipos, iconos que bueno, gracias a la cultura queer pues ha avanzado muchísimo en este país, sobre todo en los últimos 20 años, y además España está muy por encima de otros países, incluso europeos, como pueden ser Italia, como pueden ser Hungría, ahora con las leyes homófobas que se están llevando a cabo. Sí. Parece que también hay un retroceso en algunos lugares, que es lo que se intenta evitar, ¿no? Sí. Pero me has preguntado dos cosas. Sí, es que yo me empiezo a enrollar. España, lo traigo de la cuna. España, como te he dicho antes, está a la vanguardia en eso y en muchas otras cosas. Muchas veces somos muy críticos con nuestro país, y me parece bien, hay que ser crítico, pero también hay que valorar todo lo que tenemos. España tiene un nivel de libertad en muchos temas, tanto derechos de la mujer como derechos del colectivo LGTB, yo creo que de primer nivel, de los países en los que más se respetan y más se valoran y más protegidos están los derechos de nuestro colectivo, por ejemplo, y de las mujeres, porque yo siempre me gusta ir un poco a la par en estos dos temas. Se visualiza menos a veces, ¿no?, en las mujeres. No, porque yo creo que es como esto que dicen, tal pez es síntoma de que un agua tiene buena... Entonces yo creo que cuando los derechos de las mujeres están respetados y son valorados, yo creo que eso es un síntoma de que es un país, una democracia avanzada y que tiene un nivel de libertades bueno, porque después de los derechos de las mujeres vamos nosotros. Si las mujeres están machacadas, a nosotros nos tienen ya que ni te cuento. Y luego, entonces yo creo que España está salvo hay situaciones, puede haber, como pasó con el asesinato de este chico en Coruña, situaciones muy puntuales, pero hemos avanzado un montón y yo creo que España está en una situación óptima en ese sentido. Siempre hay que estar un poco pendiente, siempre hay que estar un poco vigilante, porque y esta exposición, por ejemplo, exposiciones como esta, estos proyectos ayudan a que la gente visibilice y visualice la normalidad LGTB, ¿no? Y luego tú me preguntabas por piezas destacadas en la exposición.
Entonces, claro, hay muchas, pero por ejemplo, en la sección de arte tenemos una pintura de Carreño de Miranda, un pintor del siglo XVII maravilloso. Tenemos un dibujo de Pablo Palazuelo, que es un artista muy importante, de Concha Jerez, Premio Nacional de Artes Plásticas. En moda, lo que he dicho antes, tenemos un vestido de Yves Saint Laurent, de Petro Valverde, un vestido de Salao, que es de diseñador de batas de cola. Son 1.500 piezas. Son 1.500. Hay piezas interesantes. Tenemos un dibujo de Duncan Grant, que es un pintor del grupo de Bloomsbury, en la sección de literatura, porque lo hemos ligado con ese grupo. Entonces, hay obras bonitas, interesantes, especiales. Bueno, tenemos una camiseta intervenida, pintada, que pone Pride en japonés, que nos ha hecho para nosotros Yoko Ono, o sea que eso son como palabras mayores, ¿no? Entonces, tenemos piezas muy interesantes, muy bonitas y muy especiales que el espectador de la exposición tendrá que ir descubriendo en ese exceso de 1.500 piezas, que yo digo que es como una especie de capilla laica, como un San Luis de los franceses de la cultura gay, en el que no hay un centímetro de pared libre. A lo barroco, ¿no? Barroquísimo, muy sevillano y muy hermoso, yo creo. Y por ejemplo, la sección de Almodóvar, toda la pared que está dedicada a Almodóvar, es que no cabe, son todos sus carteles con DVDs, con fotografías, y todo el color de sus películas está ahí a través de los carteles, ¿no? 1.500 piezas de las que podemos disfrutar durante todo el recorrido de esta exposición, que está hasta el 12 de diciembre, recordémoslo. Pero ¿cuáles? Hemos hablado de piezas destacadas, pero la más antigua y la más reciente que podemos encontrar en la exposición, ¿dónde nos tendríamos que ir? La más antigua, yo creo... Examen, no, la más antigua yo creo que sin duda, porque hay algunas cosas del 19 y tal, pero el Carreño de Miranda del 17 yo creo que es la pieza más antigua. Y la más moderna, las donaciones más recientes, digamos, que han llegado a la colección, pues hay un dibujo de Óscar Bermejo, que es un retrato de Elton John, y dos retratos de dos personajes muy especiales hechos por un fotógrafo joven que está ahora muy en boga, que se llama Jorge Fuenbuena, que ha retratado a Samantha Hudson y al puto chino maricón. Entonces son dos fotos, dos retratos, y son de las últimas obras en llegar a la colección. Venga, seguimos. ¿Y la más impactante? La más impactante, qué difícil, eso me ha pillado así. Una curiosidad, por ejemplo. Bueno, hay una cosa muy curiosa, hay muchas curiosidades, pero bueno, yo eso todo lo cuento en las visitas guiadas, porque hago visitas guiadas todos los días. De aquí me voy a una visita guiada, ahora mismo, sí. Por ejemplo, tenemos dos fotografías de un padre y un hijo. El padre era fotógrafo taurino y de celebrities. En los años 60 y 70 trabajaba para las revistas taurinas, que en esa época había muchísimas, era un mundo, han desaparecido todas, pero entonces se llamaba Santos Trullo, y Santos Trullo tuvo un hijo gay que se llama David Trullo, que es un artista muy conocido en Madrid, que hace todo tipo de obras. Y por ejemplo, hace poco hubo una polémica porque el Ministerio de Igualdad publicó una fotografía en la que estaban abrazados Lorca y Dalí. ¿Sí? Pero esa foto era suya, era un fake que había hecho David Trullo, porque a él le gusta hacer ese tipo de juegos y tal, y el Ministerio de Igualdad pensó que era una foto auténtica y la publicó, y hubo una polémica y se denunció, no sé qué. Entonces, por ejemplo, están el padre y el hijo con dos fotografías. El padre retrató en su momento a Pedrito Rico. Ajá. Y el hijo se ha autorretratado en la tumba de Oscar Wilde, porque él es un admirador de Oscar Wilde. Y luego David Trullo, este mismo artista, por ejemplo, que hace todo tipo de técnicas, tiene una cerámica que es como otro fake. Reproduce un libro perdido de Federico García Lorca, que no se sabe si lo escribió o se perdió durante un bombardeo en la guerra, no se sabe con seguridad. Se llamaba La destrucción de Sodoma, y él ha hecho como si fuera el libro, pero en cerámica. Está ahí, tú ves el libro, pero es de mentira, es cerámica. Pablo, antes has hablado del proyecto de Visible, que te contáis con un archivo de 2.000 obras. En 2004 creas el Festival Visible y a partir de ahí empiezas a recopilar obras de temática LGTB. ¿Cómo surge? Pues esto surge, todo empieza porque decidimos hacer una exposición que reivindicara el derecho al matrimonio gay, al matrimonio igualitario. Entonces, esta exposición se inauguró, creo que fue el 16 de junio de 2005. Entonces, pedimos obras a una serie de artistas. Ahí había obras de Máximo, de Gallego y Rey,
La mayoría eran viñetas de humor gráfico, pero había un poco de todo. Había de Nazario también, de Jordi Lavanda. Entonces hicimos una exposición que se inauguró en el Círculo de Bellas Artes, la inauguró la ministra de Cultura de entonces, Carmen Calvo, y vino mucha gente, la inauguró Pedro Cerolo también, él fue el que promovió además esa exposición, también la apoyó. Y entonces esa exposición, como no sabíamos cuánto tiempo iba a durar el tema de reivindicar el derecho al matrimonio, porque no sabíamos que 15 días después se iba a aprobar en el Congreso, entonces se nos ocurrió pedir las obras en donación. Normalmente las obras se piden prestadas, pero nosotros las pedimos en donación a los artistas porque pensamos, bueno, vamos a hacer una exposición itinerante durante un año o dos hasta que este derecho se pueda conseguir y tal. Y entonces ese fue el origen, como teníamos esas obras ya donadas por los artistas, para la siguiente seguimos pidiendo y entonces así hemos llegado a sumar 2000 obras, pero todo empezó con esa exposición que se hizo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid un 16 de junio de 2005. También eres creador de una de las revistas que ha sido sin duda un icono en la cultura queer, que ha sido Cero, ¿no? Sí, yo siempre digo, yo tengo a Cero en un altar, porque yo creo que Cero, este país fue antes de Cero y después de Cero, por lo menos en relación a nuestro colectivo, cambió totalmente. Antes de que existiera Cero, solamente había un gay en este país, que además no era español, era extranjero, era Boris Izaguirre. Era el único que en Crónicas Marcianas había dicho que era públicamente gay y tal, pero no había, nos parece increíble, pero no había, si lo piensas ahora, no había ni un solo gay ni lesbiana pública, así como conocido, digamos. Estamos hablando de los 90. Sí, estamos hablando del año 97, año 98, no había ningún gay, o sea, hace nada, hace 22 años, 23 años, no había ni un solo gay, lesbiana, reconocido. Estaba Viviana Fernández, que era una mujer trans, pero no había ni un solo gay ni lesbiana reconocido, digamos, por su trabajo, ¿no? Algún activista, sí, estaba Jordi Petit, que había salido alguna vez en la televisión, el catalán, pero no, ningún artista, ningún actor, Entonces apareció Cero y a partir del año 98 todas las portadas era un personaje, era el cura Pepe Mantero, era el guardia civil Perpiñá, que le entrevisté yo, era el teniente coronel Sánchez Silva, Nacho Duato, Jesús Vázquez, todos salieron y entonces empezó a verse con normalidad que una persona reconocida por su trabajo, famosa, importante por su trabajo, dijera soy gay, soy lesbiana, y no pasaba nada, y no le despedían de sus trabajos, no pasaba nada. Yo mismo, por ejemplo, fui portada no de la revista Cero, fui portada del País Semanal en 2004, diciendo que me quería casar y saliendo públicamente diciendo que era gay. Mi pareja era un periodista, no famoso, pero conocido, digamos, y todo el mundo le felicitó, tampoco no le despidieron, no le echaron, tuvo un reconocimiento, porque en ese momento la sociedad española había cambiado mucho, estaba cambiando, y cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario fue el cambio mayor todavía, ¿no? Entonces fue un momento de inflexión, ¿no? Un momento importantísimo, sí. Hace unos días perdíamos a la Esmeralda, precisamente, que también ha sido una activista. Me han hablado de ella, sí, que era... Aquí en Sevilla, muy conocido. No la conocía, pero sí, tenemos un proyecto, no sé si saldrá o no, para volver el año que viene a Santa Clara y hacer una exposición un poco sobre la historia de la homofobia, y las personas trans son las que más transfobia han sufrido, las que más problemas han tenido para normalizarse, para tener una vida plena y normal, ¿no? Entonces, si volvemos el año que viene, seguramente intentaremos dedicarle un espacio a Esmeralda también. Sí, se lo merece. En una entrevista tú decías que igual que existe el colectivo LGTB, también existe la LGTBofobia. ¿A qué nos referimos con ella? ¿Cómo ha variado también un poco esto en los últimos años más cercanos? ¿Ha habido algún cambio? Pero en los últimos, o sea, 3, 4 años, últimos 5 años. Sí, llamamos homofobia, llamamos LGTBfobia. Sí. Porque depende de transfobia, bifobia, se puede hablar de cada una de esas cosas o se generaliza. Pues yo creo que se ha avanzado mucho, que aunque siga habiendo agresiones, como ha pasado recientemente, como hemos dicho antes, en Coruña, realmente el cambio ha sido brutal, ¿no? Entonces sigue habiendo gente que no entiende que se puede querer a quien cada uno quiera, ¿no? Hay gente que no respeta los derechos de los demás o que no lo ve normal por su educación, porque entienden que eso
no es aceptable, pero no tienen más remedio que entenderlo y aceptarlo, porque la sociedad avanza, los derechos avanzan, y yo creo que los derechos son buenos para todos. Una sociedad en la que todo el mundo tiene derecho a vivir, a ser feliz, a expresarse, a trabajar, pues es una sociedad más feliz y más abierta, y una sociedad decente, como dijo Zapatero en su discurso cuando se aprobó el matrimonio, que me pareció un término estupendo. Dijo, España, pues, al aprobarse esto, es una sociedad más decente, y a mí me parece que eso es lo importante. Sí. Así es, todos tenemos que tener el mismo derecho y hay que visibilizar lo que es normal, obviamente. Pero bueno, ya para concluir, ¿por dónde tendría que empezar? ¿Qué base tendría que coger la sociedad para convertir esto? Bueno, para hacerlo normal, ¿no? Lo que es la libertad en todos sus ámbitos. ¿Por dónde tendría que empezar el cambio? Yo creo que por la educación, porque es la semilla que hace que los niños y niñas entiendan y acepten como normal lo que es normal, la educación y la cultura. La educación, que este tema se pueda hablar en colegios, en institutos, en universidades, que se pueda hablar con normalidad de esto, no como en Rusia, por ejemplo, que por el hecho de que si tú nombras la palabra gay o lesbiana en un colegio te denuncian porque eso es propaganda gay. Entonces eso no es propaganda, eso es normalidad, ¿no? Y luego la cultura, entonces exposiciones como esta nuestra, o como la que tiene Nazario en el CAC ahora mismo, yo creo que hacen que la gente visualice el tema gay, lo vea normal. Yo siempre digo, mi objetivo con esta colección que estoy creando desde hace todos estos años es crear un museo, porque yo creo que la gente, cuando ve algo en un museo, lo ve, cuando algo es museable, es que es bueno, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, la educación y la cultura, la educación de los niños y adolescentes en la normalización del tema LGTB, y la cultura a través de teatro, cine, exposiciones. Creo que son dos frentes, digamos, que son los que tienen que avanzar para que todo sea normal, ¿no? Pues bueno, iremos a la exposición diferentes del pasaje Begoña al Orgullo, y bueno, te has traído aquí unos varios pines, sí. Estos son los pines que vais. Yo he elegido el de Pablo Alborán, lo tenemos aquí. David ¿Lo has elegido tú? yo David Delfín. Y ahí pues de todo, ¿no? Y Ocaña, que es el que tengo puesto, que es la imagen de la exposición. Que nada, que se puede visitar en el Espacio Santa Clara hasta el 8 de diciembre. ¿En qué horario? 12 de diciembre. 12 de diciembre. Está abierto de martes a sábado de 10 a 8 y los domingos de 10 a 2. Pues nada, pues muchas gracias por estar aquí, Pablo Peinado, y nada, disfrutaremos de esa exposición, y sobre todo que todo el mundo vaya a verla. Tiempo tienen hasta el 12 de diciembre. Nosotros vamos a ir. Nosotros vamos a ir. Así que vamos a animar a que todo el mundo vaya.